Si sufres de alopecia, puede que tengas dudas sobre cuál es la mejor forma para lavarte el pelo. En el vídeo de hoy te vamos a explicar lo que tienes que saber sobre el lavado de tu pelo para que no lo dañes en la ducha y puedas mejorar la alopecia. Si quieres saber cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo, qué productos utilizar, cómo secarlo y muchas cosas más, atento y atenta porque ¡comenzamos! Raúl tiene 32 años y hace unos años se hizo un injerto capilar en las entradas y en la coronilla donde tenía menor densidad. Hace unos días acudió a nuestra consulta para hacerse su tratamiento de mantenimiento habitual con plasma rico en plaquetas. Después de haber hecho el procedimiento, nos sorprendió un comentario que nos hizo, pues dijo con mucha seguridad que él se lavaba el pelo cada 3 o 4 días porque lavarlo más a menudo podría dañarlo. No sabemos si finalmente convencimos a Raúl con nuestras explicaciones, pero en ese momento tuvimos la certeza de que teníamos que hacer un vídeo sobre este tema. Pensamos entonces que era necesario aclarar desde un punto de vista médico y según nuestra propia experiencia los mitos y las realidades que hay con respecto al lavado del cabello, así que vamos a darte también toda esta información que compartimos con Raúl. Para hacer este vídeo lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera de ellas te daremos la información más relevante sobre los beneficios de lavarse el pelo adecuadamente. En la segunda parte del vídeo contestaremos a las preguntas más frecuentes sobre el lavado de cabello. Y en la tercera parte te daremos algunas indicaciones sobre cómo creemos nosotros que deberías lavarte el pelo para tener los mejores resultados. Así que vamos a empezar analizando el primer bloque, los beneficios de lavarse el pelo de forma correcta. Básicamente hay 3 motivos por los que deberías lavarte el pelo bien. El primero de ellos es que resulta imprescindible eliminar la suciedad y otros productos que se van acumulando a lo largo del día en el pelo. La contaminación ambiental en las ciudades, el sudor, el uso de espumas, de gomina, de laca, de fibras capilares, el uso de gorros y de cascos, el contacto directo con las manos y otras muchas cosas hacen que se nos ensucie el pelo casi sin darnos cuenta. Si esta acumulación de suciedad no se elimina adecuadamente, puede afectar al cuero cabelludo, irritarlo y finalmente causar problemas para el crecimiento del cabello. El segundo motivo por el que deberías lavarte el pelo regularmente es que un champú adecuado previene la acumulación de sebo y reduce también la descamación en el cuero cabelludo. Y esta reducción del sebo y de la caspa, de la que ya hemos hablado con más detalle en el vídeo de dermatitis seborreica, puede reducir también el picor y la irritación. Por cierto, si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, te recomendamos que visites el canal donde encontrarás muchos más vídeos sobre tratamientos capilares y que te pueden resultar de interés. Y hecho este pequeño paréntesis, vamos a ver el tercer motivo por el que deberías lavarte el pelo de manera habitual. El tercer motivo, pero no por ello menos importante, está relacionado con la estética y con lo que el pelo sucio transmite sobre nosotros. Es verdad que algunas personas pueden encontrar atractivo el aspecto descuidado y desenfadado del cabello cuando no se lava con frecuencia, pero la mayoría de la gente suele preferir el pelo limpio y bien cuidado. Por lo tanto, y como resumen de este primer bloque, podríamos decir que existen 3 motivos fundamentales por los que vale la pena lavarse el pelo con regularidad. Primero, para eliminar la suciedad ambiental. Segundo, para eliminar el exceso de sebo que produce el cuero cabelludo. Y tercero, por un motivo estético. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, la parte de las preguntas y respuestas sobre el lavado del pelo y la alopecia. La primera pregunta, y quizá la principal, porque todavía hay mucha gente que no lo tiene claro, ¿es malo lavarse el pelo con frecuencia si tienes alopecia? Y la respuesta es no. Muchas personas, como Raúl cuando vino a nuestra consulta, creen que lavarse el pelo con frecuencia puede empeorar la alopecia. Sin embargo, a día de hoy sabemos que esto no es cierto. De hecho, mantener una buena higiene del cuero cabelludo puede mejorar la salud del cabello e incluso reducir la caída. Entonces, ¿cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo? Pues la frecuencia de lavado del cabello va a depender fundamentalmente de 3 cosas. Primero, del tipo de cabello, si es más seco o más graso. En segundo lugar, de la suciedad que se acumule a lo largo del día y la actividad que realicemos, si estamos en ambientes sucios, si realizamos deporte intenso y sudamos mucho, etc. Y tercero, del tipo de champú que se utilice, por ejemplo, si es un champú con sulfatos o sin sulfatos. De este modo, en cabellos más grasos será recomendable aumentar la frecuencia de lavado y quizá lavarlos una vez al día, pero si utilizamos productos muy fuertes tendremos que regularlo de alguna forma. Claro, cuando lavamos el pelo demasiado puede ser negativo porque podemos irritar la cabeza. Por ejemplo, si lavamos el pelo 2 o 3 veces al día con productos que sean muy fuertes, puede llegar a irritarse el cuero cabelludo y de manera indirecta esto afectará a nuestra alopecia. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el tipo de cabello, la suciedad y el tipo de champú que utilizamos para poder llevar siempre el pelo limpio. Así es.
Siguiente cuestión, ¿puedes lavarte el pelo todos los días aunque tengas alopecia? Y la respuesta definitivamente es que sí, el pelo se puede lavar todos los días aunque se tenga alopecia, pero como decíamos antes, cada persona en función de su actividad y sus necesidades tiene que encontrar su frecuencia. Y repetimos que este concepto ha de quedar muy claro, llevar el pelo sucio no es bueno para el cabello. Y como hemos dicho antes, en función del tipo de cabello y de lo que se ensucie, será recomendable lavarlo todos los días, lavarlo cada 2 días, lavarlo cada 3 días, cada persona su ritmo. Si tienes el cabello más graso o sudas mucho, por ejemplo, necesitarás lavarlo a diario. Sin embargo, si tienes el cabello más seco o más dañado, no se te va a ensuciar tanto y no es necesario lavarlo todos los días para que no se reseque todavía más. ¿Y es mejor lavarse el pelo con agua fría o con agua caliente, David? Pues en general, actualmente se recomienda el agua templada o tirando a fría y evitar el agua muy caliente. El agua más fresca permite un lavado menos agresivo porque no elimina los lípidos naturales del pelo. El agua caliente elimina mejor la grasa, por esto es más útil para lavar el pelo cuando está especialmente sucio. Sin embargo, el agua caliente puede irritar más el cuero cabelludo porque puede dilatar los vasos sanguíneos causando picor o inflamación y además altera los enlaces de la fibra capilar. Por lo tanto, de manera general será recomendable utilizar agua templada para el lavado general y utilizaremos el agua caliente solamente cuando la suciedad sea más evidente o en la primera parte del lavado para eliminar la mayor parte de suciedad. Finalmente, si nos aplicamos un acondicionador y queremos que este tenga más efecto, convendrá retirarlo con el agua un poquito más fresca aunque nunca helada. Y ahora una pregunta que seguro genera polémica. ¿Champú con sulfatos sí o champú con sulfatos no? Hay que analizarlo con detenimiento y dar una respuesta muy matizada. Para empezar, todo el mundo opina sobre si los sulfatos son buenos o son malos, pero ¿qué son los sulfatos, David? Los sulfatos son un tipo de surfactante o tensoactivo. Son sustancias que disminuyen la tensión superficial entre dos fases, que en este caso son el agua y la grasa. Normalmente, cuando mezclamos el agua con aceite, estos productos se repelen y no los podemos juntar. El surfactante lo que hace es favorecer esta unión, de modo que cuando entran en contacto el agua del lavado y la grasa del cuero cabelludo, estos no se repelan y permite que el agua arrastre a la grasa. Es decir, los sulfatos limpian. Por lo tanto, si queremos hacer una buena limpieza, van a ser súper efectivos. Además, los sulfatos son responsables de la mayor parte de la espuma que produce el champú, lo que suele resultar más agradable a la hora de lavarse el pelo. La desventaja de los sulfatos es que al ser tan potentes y al eliminar tanta grasa, también pueden eliminar la grasilla esta natural del cabello que actúa como protección de la fibra capilar. Además, los sulfatos utilizados con demasiada frecuencia pueden romper la barrera de protección de la piel, causando sequedad e inflamación en el cuero cabelludo, picores y, consecuentemente, mayor caída. Tienen fama de nocivos, pero hay sulfatos que derivan del petróleo y otros del coco. El sodium lauril sulfate y el sodium laureth sulfate son los surfactantes más conocidos. El sodium lauril sulfate, SLS, es el que encontramos en los jabones más económicos y sí que pueden ser irritantes. En cambio, el sodium laureth sulfate es un sulfato etoxilado que tiene menor detergencia y es muy poco irritante. Lo identificamos porque lleva la palabra laureth, mireth o similar antes de sulfate. Para resumir, diremos que lo importante es la formulación del champú, es decir, el conjunto de todos los componentes que lleva y sus concentraciones, no solo si lleva o no lleva sulfatos. Además, los productos sin sulfatos llevan otras sustancias para poder limpiar, con lo que también pueden resecar la piel e irritar, así que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, después de toda esta información, ¿sulfatos sí o sulfatos no? Pues como regla general y sin ser categóricos ni muchísimo menos, diremos que el champú con sulfatos se puede utilizar 1 o 2 veces por semana y se combinará con otros champús sin sulfatos y con surfactantes más suaves, como los derivados del coco y siliconas hidrosolubles, para poder cuidar y reparar el tallo piloso. En nuestra experiencia, el uso de sulfatos no está contraindicado en sí mismo, sino que dependerá del tipo de cabello que tengamos. Si tenemos un cabello muy graso y se ensucia con facilidad, será recomendable utilizar un champú con sulfatos al menos algunos días en semana. Si utilizamos champú sin sulfatos, es probable que nos quedemos cortos y tengamos el pelo sucio y grasiento incluso después de lavarlo. Igualmente, si empleamos lacas, gominas o abundante espuma para marcar nuestro peinado, deberemos emplear un champú con sulfatos para hacer una buena limpieza del cabello al menos un par de días por semana.
Por el contrario, si nos lavamos el pelo varias veces al día, el uso de los sulfatos puede dañar nuestro cabello. Por lo tanto, una posible recomendación sería utilizar el champú con sulfato 1 o 2 veces por semana para limpiarlo a fondo y el resto de días utilizar un champú suave. Siguiente pregunta. ¿Es necesario darse 2 pasadas con champú al lavarse el pelo? Pues no es necesario darse 2 pasadas de forma general, aunque puede ser recomendable en algunos casos. Todo depende, como estamos viendo, de la cantidad de suciedad y de la grasa que tenga el cabello. Si tu cabello es muy graso o está muy sucio, puede ser necesario lavado 2 veces seguidas para asegurarte de que queda completamente limpio. ¿Y es recomendable usar acondicionador, Laura? Pues sí, David, sí es recomendable utilizar acondicionador después de lavar el cabello para mantenerlo nutrido, suave, manejable y evitar que se reseque. La fibra capilar se abre por el daño diario al que está sometida. Las células de la cutícula se abren permitiendo la entrada de los agentes dañinos para el tallo y el acondicionador lo que vuelve a hacer es pegar esas aberturas evitando que los agentes externos dañen la fibra capilar. Obviamente, un pelo corto que se sanea y se corta cada 1 o 2 meses va a tener una fibra capilar sana y no precisa tanto el acondicionador como un pelo largo que está mucho más expuesto y precisará de más cuidados. Siguiente cuestión, ¿acondicionador antes o acondicionador después del champú? Pues hasta hace unos años se recomendaba siempre utilizar el acondicionador después del champú. Sin embargo, recientemente se está empezando a recomendar hacerlo antes, lo que se llama lavado inverso, para que el cabello quede menos apelmazado. Realmente no tenemos ninguna evidencia científica de que una forma de hacerlo sea mejor que la otra, pero quizá vayas oyendo cada vez más lo de ponerse el acondicionador antes del champú. En cualquier caso, recuerda que estos productos deben aplicarse siempre de la parte media del pelo hacia las puntas y no debemos aplicarlo en la raíz, ya que su efecto es meramente cosmético y no van a afectar al crecimiento del cabello y sin embargo sí que pueden apelmazarlo y darle mal aspecto. Otra cuestión, ¿cómo es mejor secar el pelo? ¿Secador sí o secador no, David? Pues se sabe que cuando el pelo está mojado es más frágil que cuando está seco. Por lo tanto, cuanto más tiempo lo tengamos el pelo mojado, más riesgo tendremos de dañarlo. Un pelo corto se secará enseguida, mientras que un pelo largo estará más tiempo mojado y tendremos más riesgo. Se debe apretar suavemente con la toalla, no frotándolo como si nos picara la cabeza y luego secarlo con el secador siempre a temperatura media y a unos 15 centímetros del pelo. En este estudio, por ejemplo, se demostró que el uso del secador del pelo con potencia máxima y muy pegado al pelo, es decir, como lo solemos utilizar casi todos nosotros, causa más daño en la superficie del pelo que el secado natural al aire. Pero curiosamente, si se utiliza a una distancia de unos 15 centímetros con un movimiento continuo del secador, se causa menos daño que con el secado natural. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo secamos con el secador o lo dejamos que se seque solo al aire? Pues visto lo visto, nuestra recomendación en general sería que si tienes el pelo muy corto, se puede secar un poco con una toalla de forma suave y después se puede dejar secar al aire o bien aplicar el secador durante unos instantes. Sin embargo, si el pelo es más largo, para que esté menos ratos mojado, lo que haremos será utilizar un secador, pero con las recomendaciones que hemos dicho antes, con temperatura media, movimiento continuo y a una distancia de unos 15 centímetros. Y una vez vistos los 2 primeros bloques, el bloque sobre la importancia de lavar el pelo y el bloque sobre las preguntas más frecuentes, es el momento de pasar al tercer bloque del vídeo sobre las recomendaciones concretas para el lavado del pelo. Esta pequeña guía tiene que entenderse como una sugerencia en función de lo que hemos ido comentando durante el vídeo y de nuestra propia experiencia. Hay otras alternativas que también pueden ser válidas para el lavado del cabello, pero esta es la que a nosotros más nos gusta. Si quieres compartir tu guía o tus recomendaciones, nos las puedes poner en los comentarios. Para lavarte el pelo correctamente desde la perspectiva de la medicina capilar, deberías de seguir estos pasos. Paso número 1. Si tienes el pelo largo, desenrédalo antes de mojarlo. Como hemos dicho antes, el pelo mojado es más débil. Si tienes el pelo corto, te puedes saltar este paso. Paso 2. Elige un champú adecuado. Elegir el champú adecuado es esencial para lavar el cabello correctamente. Elige un champú que se adapte a tu tipo de cabello y, en caso de ser preciso, al problema del cuero cabelludo que tengas. Si tienes caspa, elige un champú anticaspa. Si tienes el cuero cabelludo sensible, elige un champú neutro y sin perfume. Si tienes un pelo liso, utiliza un champú menos nutritivo y si tienes el pelo ondulado o rizado, un champú más nutritivo. Si tienes el pelo seco, utiliza un champú recuperador. Si tienes un pelo graso, utiliza un champú de potencia media-alta. Si tienes el pelo canoso, lo tienes que cuidar como un pelo seco, con un champú de baja potencia y mucha nutrición.
En cualquier caso, no te vuelvas loco con el tipo de pelo, no hay una regla estricta, usa el que te parezca más adecuado y si no te termina de dar buen resultado, prueba con otro la próxima vez. Paso número 3. Moja tu cabello completamente antes de aplicar el champú. Te recomendamos el agua tibia, no recomendamos el agua caliente a no ser que el pelo esté manifiestamente sucio, ni tampoco el agua helada. Paso número 4. Aplica una cantidad suficiente de champú en tu mano y frótalo suavemente tanto por el pelo como en el cuero cabelludo. No tiene que ser una cantidad excesiva de champú, lo que quepa en la palma de la mano. Masajea suavemente el cuero cabelludo con la yema de los dedos durante unos minutos para estimular así la circulación sanguínea y eliminar la acumulación de productos y de suciedad. Paso número 5. Enjuaga bien el cabello con agua tibia hasta que no quede ningún resto de champú. Asegúrate de no dejar ningún residuo de champú ya que puede causar picor y otros problemas del cuero cabelludo. Paso número 6. Si tienes el pelo largo, utiliza un acondicionador después de lavar el cabello para evitar que se reseque y mantenerlo suave y manejable. Aplica una cantidad suficiente de acondicionador en tu cabello y déjalo actuar durante unos minutos. Enjuaga bien con agua un poco fresca. Paso número 7. Después de lavarte el cabello, sécalo suavemente con una toalla. No frotes vigorosamente el cabello con la toalla como si se acabara el mundo. Si lo tienes largo, puedes secarlo con un secador con el aire templado y con un movimiento continuo a una distancia mínima de 15 centímetros. Paso número 8. Peina el cabello suavemente con un cepillo de cerdas suaves o con un peine de dientes anchos para desenredarlo. Es mejor no peinarlo cuando está mojado porque en este momento puede causar roturas y daños. Si tenías las mismas dudas que Raúl, el chico del que te hablábamos al principio del vídeo y que al final dimos toda esta explicación, esperamos haberlas resuelto. Y si quieres profundizar más en este tema, puedes leer este libro de la doctora Claudia Bernárdez llamado La Biblia del Cuidado del Cabello, donde hemos encontrado mucha información y que desde luego te recomendamos. Muchas gracias por haber visto este vídeo con nosotros. Si quieres ver un vídeo sobre cómo puede afectar la creatina al crecimiento del cabello, te recomendamos que pinches aquí. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.